Exaltado sea nuestro Abacados que está en los Shamaín, amados Ajín. Les doy cordialmente la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes, amados hermanos de la fe, por medio de esta cajal, por medio de este servidor. Vamos a levantar una tefilá, vamos a pedirle al Ruach HaKodesh que se manifieste, ya que Él es el que nos permite, amados Ajín, que usted y yo podamos discernir, digerir lo que Él nos entrega por medio de su palabra. Acuérdense que la letra mata, mas el espíritu vivifica, dándonos a entender que si esta palabra que nosotros recibimos constantemente no viene acompañado con el Ruach HaKodesh, amados Ajín, pues las escrituras enseñan de que no va a ser tan efectiva, bendito sea el Rey, que cuando la palabra viene acompañada con el bendito Ruach HaKodesh, ya que ella exhorta, vivifica, alienta, redarguye y enseña las escrituras que es espíritu y es vida. La palabra en sí tiene el poder suficiente para convertir cualquier persona, pero es fundamental, amados, de que el Ruach HaKodesh sea quien esté apoyando esa palabra, acompañándola, bendito sea el Rey de la Gloria, y dándonos la interpretación correcta, ya que Yeshua desde un principio estableció de que estaba hablando por medio de parábolas. ¿Para qué? Para que no todo el mundo comprendiese, amados aquí. Y a esto es lo que yo quiero llegar, de que es necesario tener al Ruach HaKodesh para que no le demos una interpretación privada, ya que el mismísimo Eterno por medio de Pedro nos enseñó que esto no se debe de interpretar de una manera privada, sino que fueron inspiradas, ¿verdad? Estos servidores del Eterno, estos profetas del ayer, a quien le debemos, amados Ajín Yayot, las escrituras del Padre, por medio del Ruach HaKodesh. Fue el Ruach HaKodesh quien los inspiró a escribir esto. O sea que no es cualquier palabra, y por eso es necesario de que entendamos esto y que le pidamos en oración al Ruach HaKodesh que se manifieste. Amén. Vamos a levantar esa oración y vamos a darle gracias al Padre. Padre Celestial, gracias por tu presencia, por este espacio y tiempo que nos concedes. Te pido, Señor, que nuestros receptores estén conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando por medio de tu palabra, por medio de tu Ruach HaKodesh. Gracias, mi Rey, porque aunque estemos en un mismo cuerpo y seamos distintos miembros, enseña las escrituras, amado Padre, de que tú estás, Señor, unificando cada día más y más a tu pueblo, ya que hemos entendido, amado, de que un reino dividido nunca prosperará. Por eso las intenciones de Hasatán desde un principio ha sido la división en medio de tu pueblo. Y yo te pido, Señor Padre, que todo plan de Hasatán, de división en contra de nuestras vidas, amado, tenga un final. Tenga, amados Ajín Yahayot, esa resistencia de lo alto, quien lo haga, amado Padre Celestial, renunciar a ese plan, a esos ataques que está este individuo, Padre Celestial, haciendo constantemente, ejerciendo sobre tu cajal. Te bendecimos por ello, te honramos y te glorificamos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Que el Eterno añada bendición a esta palabra el día de hoy y a sus vidas, a sus hogares, familiares. Que el Eterno le provea a ustedes salud para continuar esta buena obra y esta batalla de la fe, amados Ajín, que usted y yo se nos ha sido encomendada. Acuérdese que no es como usted comienza, sino es como usted termina en el Eterno. Ya que el Eterno nos ha explicado por medio de su Torah, amados Ajín, que eso es un proceso por la cual el Eterno nos llevará y nos va a ir llevando en gloria, como ha prometido el Abba a cada uno de nosotros, a esos seguidores que con vehemencia y con amor genuino están siguiendo su palabra, su ser. Entonces, amados Ajín, como ustedes han podido notar, el título de esta enseñanza, el Eterno me ha permitido titularla de esta forma habla tu carne. Vamos a seguir la continuación de la predicación del Shabbat pasado, amados Ajín Yahayot, una predicación que el Eterno me la va a permitir entregar en 3 fases, en 3 partes, ya que el contexto, el texto que estamos aprendiendo y la palabra que el Eterno nos está entregando demanda, amados Ajín, que le demos un poco de tiempo. La semana pasada, el Shabbat pasado, estuvimos hablando sobre las 3 voces, una decisión, y el Eterno nos hizo una pregunta.
¿quién está guiando tu alma? Entonces hemos podido ver, amados Sajín, que por cuanto vamos por fe, ¿verdad? Y no por vista o por oído, como enseñan las Escrituras, es necesario entender de que estamos expuestos a estas voces. Y el Eterno ya nos ha mostrado en su bendita palabra para que usted y yo tengamos argumentos suficientes, el conocimiento necesario para poder usted librar cada batalla que se nos presente en este caminar con el Eterno. Y nos ha ido mostrando lo importante que es de que usted esté escuchando la voz correcta, ya que vimos que hay 3 clases de voces. La voz de Dios, que ya la tenemos, la voz de la carne, que vamos a entregar ese tema el día de hoy, y la voz de los demonios, que ya lo entregaremos en otro día cuando el Eterno lo permita. Entonces, es necesario y vital y de suma importancia de que nosotros como servidores del Eterno y como creación en general que somos de Él, entendamos de que estamos expuestos a estas voces. Y que está en usted y que está en mi persona, el que usted le dé oído a la voz correcta. Y el Eterno por medio de sus Escrituras nos está enseñando y nos está mostrando el peligro tan grande y eminente que está corriendo su creación por no saber discernir la voz que le está hablando a su mente, ya que la batalla es aquí en la mente. Bendito sea el Rey de la Gloria. Por eso Romanos capítulo 12 habla muy claramente: renovaos vuestro entendimiento. Bendito y exaltado sea alaba por ello. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle inicio a esta enseñanza y vamos a ver de qué forma habla nuestra carne. La carne se opone a Elohim, esto es algo que ya entendimos, y busca satisfacer los deseos egoístas de la carne, o sea, de esto, amados aquí, lo que esto trata y anhela en hacer. Perdone que se había activado la IA de la cámara y suele pues moverse de un lado para otro y esto puede irritar. Así que, amados Sajín, como venía anunciándolo, la carne se opone a Elohim y busca satisfacer los deseos egoístas de la carne. En Salmos capítulo 84, versículos 2, les pido por favor que me acompañen, vamos a darle lectura a este salmo. Nos va a mostrar una realidad absoluta. Enseña el Salmo 84:2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Yuhet Bajei, y enseña: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Se da cuenta? El salmista reconocía de que la carne tiene una voz. Y como esta carne tiene una voz, pues nos debemos de cuidar, ya que Jeremías enseña que la voz del hombre, el corazón del hombre, tiende a la maldad, amados, como también lo enseña Génesis. Vamos a ir de paso en paso para que usted vea este principio. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces vemos de que el salmista entendió de que la carne nuestra tiene una voz y que también incluso puede cantarle al Rey de la Gloria, ¿verdad? Salmos, cánticos de gloria a nuestro Padre. En Romanos 7 enseña Pablo algo muy fundamental y están los versículos del 18 al 25 donde enseña Pablo: y yo sé que en mí, esto, en mi carne, no mora el bien. Bendito sea el Rey, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo pone énfasis y nos enseña desde un principio, inspirados por el Ruach HaKodesh, por supuesto, amados Sajín, de que la carne es, amados Sajín Yahayot, mala. Los anhelos de la carne es continuo el mal, amados Sajín. No por nada el Eterno quiso tomar la decisión, y la tomó, por supuesto, de raer sobre la faz de la tierra a todo ser viviente, por cuanto sus pensamientos, enseña Génesis, que fueron constantes en el mal. Entonces, ya que el Eterno nos enseña por medio de sus escrituras y por medio de los siervos que levantó para su gloria y para la enseñanza nuestra, de que esta carne, amados Sajín Yahayot, se jacta de mal. En ella no hay absolutamente nada bueno, como lo vamos a ir en este caso demostrando por medio de las escrituras. Entonces, el bien está en uno querer hacerlo, pero dice que la carne
te lo impide, amado Sajín, ya que el bien que quiero hacer, como nos enseña Pablo, no hacemos. Entonces dice aquí, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo en esta ley. Miren lo que enseña el apóstol Pablo aquí. Se está refiriendo a que hay una ley en nuestros miembros, en nuestra carne, amado Sajín. Y dice aquí que el mal está en mí, porque según el hombre interno me deleito en la ley de Elohim, en la Torá del Eterno, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si usted ha podido contar cuántas leyes ha nombrado aquí el apóstol Pablo, amado Sajín, nuestro Shelial Rab Shaul, entonces se habrá dado cuenta de que está hablando de 4 tipos de leyes. Son 4 leyes que se manifiestan dentro de un ser, amado Sajín Yahayot. Bendito y exaltado sea el Eterno. Y como bien lo dice la palabra, es una ley. Es una instrucción de vida, si lo podemos llamar de esta forma. Es un estatuto, precepto, mandamiento que trae en sí la carne y que la va a querer ejecutar porque sí. Porque sí, así de fácil, por cuanto es ley para esta carne, amado Sajín. Entonces tenemos que entender que cuando Pablo habla de ley, tenemos que ver el contexto de lo que estamos aprendiendo para no transgiversar las escrituras como ha pasado a través de los siglos, que por cuanto no se ha entendido a qué clase de ley se está refiriendo el texto y el contexto de lo que Pablo está enseñando, amado Sajín, pues se ha traído o se ha llegado a la confusión, a malinterpretar, a transgredir prácticamente, porque eso es una transgresión, el que usted interprete mal lo que el Eterno está queriendo decir o enseñar o aplicar como constitución, amado Sajín. Y eso es algo que amerita de que usted y yo tomemos muy en serio y que seamos lo suficientemente responsables para estudiar sus escrituras y así no sacarla de contexto, como muchas personas hacen, amado Sajín. Y por eso hay más de 40,000 denominaciones en el propio cristianismo, cuando debería haber un solo, amado Sajín Yahayot, una sola constitución, una sola ley, como enseñan las escrituras desde el principio. Entonces, ¿qué ha conllevado a que se levante tanta confusión, tanto legalismo y tantas doctrinas falsas? Esto, amados Sajín Yahayot, la mala interpretación de sus escrituras. Por cuanto ya no coincido con esto en la área de las escrituras, pues ya me aparto y formo mi propia denominación. Y las escrituras enseñan que esto no lo podemos hacer. Está completamente reprobado de parte del bendito Abba Celestial, ya que enseña el mismísimo Pedro que esto no es de interpretación privada, sino como el Eterno lo estipuló. Entonces vemos de que habla de 4 tipos de leyes, amado Sajín. Está, como lo anunciamos, ¿verdad? La ley de la carne, la ley de la mente, la ley de Elohim y la ley del pecado. Y cada vez que nos está enseñando algo el Eterno por medio de su ley o por medio de alguna ley que reposa y mora en nosotros, debemos saber qué es lo que se está refiriendo al respecto y no sacarlo, por supuesto, de contexto. Entonces dice aquí y enseña, si leemos, si seguimos leyendo el texto, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice aquí el apóstol: gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Adón nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del Eterno, o sea, a la Torá del Elohim, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿por qué, amado Sajín Yahayot, enseña Pablo en Romanos capítulo 7 que usted no debe escuchar la voz de su carne? Porque la voz de su carne ya tiene su propia ley. Y enseña las escrituras, como lo vamos a ir viendo a continuación, de que nunca se va a someter a la ley del Eterno, o sea, en este caso a la Torá del Abba, por cuanto él ya misma es ley en sí y tiene su propia ley. Esta palabra carne
como lo vimos en Romanos 7, amados Sajín, cuando él habla en mi carne, esta palabra carne en griego es la palabra sars, y esto significa carnal, carne, cuerpo, humano, naturaleza y sangre. O sea que cuando está hablando de la carne, está hablando de la naturaleza humana. Y como usted y yo ya sabemos que después de la transgresión de nuestros padres Adán y Eva, amados Sajín, pues nosotros heredamos consigo el pecado y esto nos conllevó a la muerte. Y por eso enseña Romano que por cuanto todo hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria del Eterno. Entonces nos da a entender que, amados Sajín, de que no podemos escuchar la voz de la carne. O sea que sí tenemos que aprender en este caminar con Yeshua a discernir qué clase de voz estoy escuchando. Ya que, amados Sajín, hemos visto que la voz o la carne tiene y porta consigo su propia ley. Y esa ley va contra la ley del Eterno, como lo hemos visto y como lo vamos a seguir aprendiendo a continuación. Veamos a continuación los 6 puntos de cómo la palabra de Elohim describe a la carne del ser humano. Una cosa es como usted vea las cosas, otra cosa es como lo vea Dios Padre, ya que Él es el creador de todas las cosas por medio de Mashiach, de nuestro Don Yeshua, por quien hizo y constituyó todo el universo, como enseña su palabra. Pues Él tiene todo el derecho legítimo, amados Yahayot, de decidir cómo ver las cosas, cómo interpretar las cosas, cómo darle la interpretación correcta, ya que Él es el diseñador de todo esto, amados Yahayot. Como guionista, Él es el que decide cómo va a terminar la película, cómo empieza, cómo se va a ir dando los sucesos en medio de ella. Estoy parafraseando, amados Sajín, para que como ejemplo a lo mejor pueda entender a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, vamos a ver esos 6 puntos de cómo el Eterno define la carne y cómo nos muestra de cómo está estructurada. Veamos como número 1, la carne piensa en lo terrenal. Esta carne solamente va a pensar en lo terrenal, en lo que usted empíricamente puede percibir por medio de sus 5 sentidos. Esta carne va a tomar como realidad absoluta solo lo que a través de los sentidos es posible captar. Y amados Sajín, sabemos que en el ámbito espiritual todo es posible. Lo que al hombre le parece imposible o no posible, para Elohim es posible. Para el ámbito espiritual es posible. Enseña Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, del Ruach, y está escrito en mayúscula, dando a entender de aquellos que son hijos del Eterno, ya que Romanos 14 enseña muy claramente esto, amados Sajín, de que solamente los que son guiados por el Espíritu son los que verdaderamente son hijos del Eterno. Y dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach, en las cosas del Ruach piensan, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y le voy a enseñar por qué, amados Sajín Yahayot, con la ayuda del Eterno, este principio que Pablo nos entrega como interpretación, amados Sajín, de lo que recibió de parte del Eterno, de cómo el Eterno ve la carne nuestra, es la pura verdad absoluta. Bendito sea el Rey, ya que, como nos enseña Romanos 8, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que usted ve en este planeta, todo lo que ha tenido un principio, tendrá un fin, amados Sajín. O sea que nos da a entender el Eterno que todo lo que usted se esté ocupando en el ámbito terrenal, así tú como tuvo un principio, va a tener un fin. Todo se va a acabar, amados Sajín Yahayot. Nada es eterno de lo que usted puede observar con sus ojos físicos, sino las Escrituras enseñan que lo que usted no puede ver, eso es lo que no tiene, amados Sajín Yahayot, fin. Lo que está prácticamente separado del tiempo cronográfico que usted y yo en este caso pues conocemos. Bendito y exaltado sea
el Rey de la Gloria por ello. Entonces el Eterno nos quiere decir, por medio de Pablo, que nada vale el afanarse por las cosas temporales. Bendito sea el Rey, porque tarde o temprano pues se acabará. Todo está, quiera o no, sujeto a una ley física que enseña, amados Ahin Yahayot, que todo se está deteriorando por cuanto ha tenido un principio. Y que no vale la pena estar usted invirtiéndole tiempo a algo que tarde o temprano dejará de existir. Que, amados Ahin Yahayot, que quedará en el olvido, porque eso enseña las Escrituras. Que lo que va a prevalecer en este caso va a ser, amados Ahin Yahayot, el amor y la presencia del Rey de la Gloria y lo que usted haya hecho para su reino. De resto, la sabiduría, el conocimiento, las lenguas, enseña el apóstol Pablo, todo eso perecerá. Todo eso llegará a su fin, amados Ahin. Pero hay cosas eternas y principios eternos que el Eterno nos está entregando y diciendo, préstenle más bien atención a ello. Porque todo lo que es atemporal, amados Ahin Yahayot, que no está limitado al tiempo y al espacio, bendito sea el Rey de la Gloria, lo que usted y yo llamamos eternidad, para las cosas del Rey de la Gloria es lo que vale la pena. Pero todo lo que está ligado al tiempo cronos, amados Ahin Yahayot, a esta tierra, va a perecer. Tarde o temprano va a perecer. Entonces, el Eterno dice, sean sabios y dedíquenle el tiempo a lo eterno. Bendito sea el Rey, porque usted dedicándole el tiempo a lo eterno, el Eterno va a permitir que lo temporal sea sostenido, sea sustentable a nuestras vidas, amados Ahin Yahayot. ¿Qué significa esto? Que como enseñan las Escrituras en Mateo 6:33, el que busca su reino, su justicia, que es lo atemporal, ¿verdad? Lo eterno, amados Ahin, dice que todo lo demás le vendrá por añadidura. El Eterno conoce, amados, de que usted necesita su hogar, un techo donde morar, que usted necesita comer, que usted necesita vestirse, amados Ahin Yahayot, que usted necesita darle educación a sus hijos, que usted necesita su trabajo y todo lo que terrenalmente hablando sea necesario y básico para su sustento, amados, Él lo va a proveer. Pero Él quiere ver que nuestros corazones estén enfocados ¿a qué? A lo eterno, a lo que realmente vale la pena. Entonces, aquí queda demostrado con un solo versículo, digamos así, con dos versículos bíblicos, ¿verdad? De que la carne piensa solo en lo terrenal. Veamos el segundo punto de cómo el Eterno nos muestra que nuestra carne es manifiesta. ¿Cómo se ve nuestra carne? ¿Cómo actúa? La carne lucha contra el espíritu. La carne se va a oponer siempre contra el espíritu. Esto lo enseña Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 17. Gracias, Padre, por tu presencia. Digo pues, andad en el Ruach y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis, amados Ahin. Y esto es cierto. Estamos viendo cómo hay una lucha y una batalla espiritual, amados Ahin Yahayot, contra la carne, y una batalla de la carne contra el espíritu. Y esto lo está permitiendo el Eterno, ¿para qué? Para demostrar, amados Ahin Yahayot, que Él es soberano, que en Él está el poder, el señorío, de que, amados Ahin, todo lo que usted y yo podemos ver fue hecho de lo que no se veía, que es el bendito y precioso Ruach HaKodesh, pero que cuando entró la iniquidad, cuando el ser humano decidió voluntariamente darle la espalda al Eterno y desobedecerlo, ya que solamente había entregado un mandamiento. Amados Ahin, de todo árbol del huerto podéis comer, excepto del árbol del bien y del mal, porque ciertamente el día que coman morirán. Entonces vemos, amados, de que el Eterno creó todo de acuerdo al Génesis capítulo 1, bien, y que era hermoso y que era bueno, ¿verdad que sí? Instituyó
al hombre como rey sobre toda la creación, amado, de sus manos, y el único mandamiento que le dio fue: de ese árbol no coma. Bendito sea el Rey. Y cuando decidieron nuestros padres, aquel hombre en aquella entonces y aquella mujer, de desobedecer ese único mandamiento que el Eterno les entregó, pues entró el pecado a la carne, y esta carne se rebeldizó en contra de lo espiritual. Y por eso enseña Gálatas 5 del 16 al 17 que debemos andar en el Ruach, en el espíritu, para no que satisfagáis los deseos de esta carne. ¿Por qué? Porque siempre esta carne va a anhelar lo que al espíritu, amado Sahin Yahayot, le desagrada. Y por eso está en usted y está en mi persona, en que nos volvamos personas obedientes y personas, amado Sahin Yahayot, disciplinadas con el bendito Ruach HaKodesh, a poder someter a esta carne. Porque si no, amado Sahin Yahayot, no la vamos a poder vencer. Entonces, el Ruach HaKodesh está ahora ayudándonos y contribuyendo a que usted pueda someter esta carne, ya que esta carne te va a llevar a deseos, a anhelos, que no solamente van en contra de lo establecido del Eterno, amado Sahin, sino que va, amado Sahin, con la intención de autodestruirnos. Les doy los mejores ejemplos. Bendito sea el Rey, que podamos así como que entregar rápidamente y comprender esto. El ser humano sabe que el fumar es nocivo para la salud, mas sin embargo lo hacen. Un vicio que no tiene sentido absolutamente para nada. Inhalar humo y echarlo, amado Sahin. Alabado sea el nombre del Eterno. El ser humano, la carne, sabe que el alcohol es malo en exceso, amado Sahin. Sabe que las drogas es malo. Sabe que ir en vicio en contra de la naturaleza, sexualmente hablando, es malo. Sabe, amado Sahin Yahayot, que mentir es malo. Sabe que el comer cosas que no son saludables y que sabemos que tenemos la conciencia de que está mal, amado Sahin Yahayot, sabe la carne que es mala, mas sin embargo permite todo esto. Alabado sea el nombre del Eterno y su bendita instrucción de vida, que es la Torah. Y por eso el Espíritu Santo nos está ayudando a que usted pueda domar esos deseos que, aunque vengan de su carne, no necesariamente tienen que ser buenos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Porque si lo vemos desde el punto de vista, ¿qué persona no le gusta vivir? ¿O qué persona, amado Sahin Yahayot, no daría lo que sea por ser inmortal? O por extender su vida lo más largo posible. Y cuanto más si lleva una vida en abundancia, ¿cierto? Alabado sea el Rey de la Gloria. ¿Por qué cree usted que permiten de que los fármacos y todo esto, amado Sahin Yahayot, se levanten a producir cremas que lo hagan ver a uno más joven y así sucesivamente? Porque eso está en la naturaleza nuestra. Y no necesariamente, aunque nosotros queramos vivir, amado Sahin, no siempre tiene esta carne buenas intenciones con nosotros, como lo hemos visto. Porque hay personas que usted le pregunta: ¿usted por qué fuma? No sé, no puedo dejarlo. Es un vicio que no puedo dejarlo. Ley escrita en su carne. ¿Usted por qué es alcohólico? Porque no ve que usted se está dañando su hígado, se está dañando sus órganos internos. Bendito sea el Rey, quemando esas neuronas. Se está haciendo un mal. ¿Por qué no deja eso? No lo puedo dejar. Ley de su carne, y así con todo. Y por eso el Ruach HaKodesh entra a pelear esa batalla junto con nosotros. Y nosotros solo debemos, ¿qué? Colaborarle al Rey. ¿Cómo le colabora a usted? En que usted, amado Sahin Yahayot, se someta al Espíritu. Y sometiéndose al Espíritu, usted va a poder vencer su carne. Así de fácil. Si usted no se somete al Espíritu, el Espíritu no va a poder ayudarle a usted. Bendito sea el Rey de la Gloria, que usted venza esta ley de la carne. Bendito sea el Rey. Entonces yo creo que está más que entendible esto, ¿verdad que sí? Entonces vemos cómo la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu está batallando en contra de la carne.
Porque el Espíritu busca lo bueno para nosotros, el bien nuestro, mientras que la carne no, amados Sahin Yahayot. La carne busca la comodidad, la carne busca lo fácil, la carne busca, amados Sahin, como hemos visto en muchas ocasiones, incluso destruirnos. Y por eso usted y yo no le podemos dar cabida a la carne. Por eso usted y yo no podemos escuchar la voz de la carne, de esa naturaleza caída nuestra, sino que la debemos rechazar. Número 3, podemos ver las obras, o sea, en este caso las acciones de la carne. ¿Cómo podemos ver si estamos andando en la carne? Pues muy fácil. El Eterno nos permitió, por medio de Pablo, que se nos entregase una lista de las obras y manifestaciones que esta carne tiene, amados Sahin Yahayot, cuando estamos escuchando la voz de la carne. Alabado sea el Rey de la Gloria. Enseña Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21 estas palabras. Y manifiestas son las obras de la carne, está vencido el diablo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Eterno. El Eterno está hablando por medio de Pablo que si nosotros estamos practicando algo de lo que está en esta lista y que lo hemos adoptado como estilo de vida en nuestro caminar, amados Sahin Yahayot, en esta tierra, enseña de que no vamos a poder hacernos partícipes del reino del Eterno. ¿Por qué? Porque estamos demostrando por medio de nuestras obras que andamos en la carne y no en el Ruach. Y como lo leímos anteriormente por medio de Pablo, que el que milita en la carne, amados Sahin Yahayot, está militando para muerte. Entonces nos está dando a entender esto, de que no podemos darle cabida ni oído, amados Sahin Yahayot. No podemos prestar nuestros oídos a esa voz. ¿Por qué? Porque esa voz nos desviará del plan del Eterno y nos va tarde o temprano a autodestruir, ya que las mismas escrituras nos enseña por medio de Salomón, por medio de varias personas que entendieron ese principio del Eterno y que nos está amonestando y advirtiendo, amados Sahin, de que no debemos practicarlo, porque si lo practicamos, pues nos llevará a una muerte fija, segura, amados Sahin, por cuanto estamos satisfaciendo las obras de la carne, los deseos que esta carne tiene, amados Sahin Yahayot, de que sean manifiestas, de que se revele, amados Sahin. Así que si nos decimos ser hijos del Eterno, pero en nuestro caminar, amados Sahin Yahayot, estamos dando estas obras en la carne, como es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, amados Sahin Yahayot, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas similares a estas, pues enseñan las escrituras que no vamos a tener parte ni arte en el Eterno. Cosa que sería triste, amados Sahin, porque la muerte, de acuerdo a las escrituras, no es dejar de existir, y subsistir es la separación eterna de un Dios de gloria. Yo no me podría imaginar una eternidad separado del Rey de Gloria, si le soy sincero. Porque aquellos que conocemos al Ruach HaKodesh, aquellos que hemos sido sellados con ese sello hermoso y perfecto del Ruach, amados, y hemos conocido su mover y su Ruach en nosotros, ya, amados Sahin Yahayot, esa vida ya carece de sentido en muchas de las áreas en las que usted y yo tenemos partícipes debajo del sol. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido que la vida, amados Sahin Yahayot, comenzará con Él. De que esa vida que nos está esperando, esa eternidad, amados Sahin Yahayot, es lo que realmente va a valer la pena. Donde ya el pensamiento humano no valga. Donde ya las decisiones humanas queden a un lado, amados Sahin Yahayot. Y cuando se levante una persona justa, recta, amados Sahin Yahayot,
y que no se deje sobornar por nada, y sea la que esté dirigiendo, amados Ahin Yahayot, estas naciones. Ahí es donde usted y yo vamos a poder experimentar lo que es una calidad de vida. Mientras que el ser humano siga gobernando y siga haciendo lo que él hace, amados Ahin Yahayot, vamos a seguir teniendo un mundo como usted lo está viendo actualmente. Al borde de una tercera guerra mundial, hemos contaminado los aires, el agua, hemos contaminado los alimentos. Amados Ahin Yahayot, y quiera o no, como enseñan las escrituras, el amor ya se está desvaneciendo y lo que usted ve es odio, rencor, amados, una empatía total hacia las personas, donde ya la misericordia, usted hasta tiene que buscar en el diccionario qué es lo que realmente significa, porque no se ve casi por ningún lado. Y así con todos, amados Ahin, como enseñan las escrituras. Y por eso es necesario que usted ¿qué? Luche su batalla con el rey. ¿Para qué? Para que usted pueda tener una mejor vida y pueda servirle al rey de la gloria, que es lo que va a contar en el tiempo final. El rey no va a ver cuántas casas tuviste, cuántos autos lograste, cuántos títulos académicos puedaste lograr, qué tan catedrático fuiste en este caso. Perdón, a veces mezclo el alemán. Y así sucesivamente. Eso no le va a interesar al Eterno. El Eterno lo que le va a interesar es qué tanto, amados Ahin Yahayot, te pareces a su Hijo. Qué tanto lograste moldear tu carácter al unigénito. Alabado sea el nombre del Eterno. Porque eso es lo que va a contar para el Padre. Cuarto, la carne no se sujeta a la ley de Elohim, como lo vimos desde un principio. Pero mira lo que enseña Romanos 8, del 7 al 8, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, mira lo que dice la Torá, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar al Rey de la Gloria. ¿Se da cuenta el por qué a lo mejor nuestras oraciones no están siendo atendidas, oídas en este caso? Y no es que él no oiga, sino que él no va a atender a una oración, amados Ahin Yahayot, cuando esa persona está viviendo una vida contraria a lo que el Eterno está estipulando. Alabado sea el Rey de la Gloria. Entonces, enseña aquí Pablo, por cuanto los designios de la carne, o sea, la voluntad de la carne y los planes de la carne, son enemistad contra el Rey de la Gloria. Amados Ahin Yahayot, el Eterno ha sentenciado a nuestra carne por enemigo. Bendito sea el Rey. Tanto así que dice que el que haga caso a su carne, el que sea guiado por su carne, el que termine siendo guiado por esa voz, dice, amados Ahin Yahayot, que terminará en muerte, por cuanto es enemigo del Eterno. No se somete, ni mucho menos se sujeta a la Torá del Eterno, a la instrucción de vida del Padre. Y dice aquí algo terrible, amados Ahin Yahayot, que te pone a cuestionar y decir: pero Padre, ¿cómo así? O sea, Padre, ¿será justo esto? Ya que enseña aquí que ni tampoco puede. Esta carne, por mucho que quiera, no puede. ¿Por qué? Porque ya tiene su propia ley, como lo estuvimos viendo en Romanos, a través de Pablo. Se da cuenta que esto no es nada más levantar aquí la mano y decir: yo creo en Jesucristo, Padre, me arrepiento de mis pecados, amén, ya soy salvo. No, hermano. Aquí hay que demostrarlo con hechos, como enseñan las escrituras. Está bien que hagas la confesión de fe, como practican en el cristianismo, bendito sea el Rey de la Gloria. Es un comienzo, nos alegramos de que pues ya haya un interés de buscar las cosas del Eterno y superarse, pero ahí no queda tu salvación. La salvación es un proceso, amados Ahin Yahayot, que hay que ir adaptando con el Rey de la Gloria, ya que su palabra no se contradice. ¿Somos salvos por gracia? Por supuesto, por medio de la fe en Yeshua HaMashiach, y no por obras, como enseña Efesios capítulo 2, para que nadie se gloríe. Lo último que quiere el Eterno es que las personas piensen que llevaron su salvación y alcanzaron su salvación por mérito propio.
Amados ajín, nadie se va a poder salvar por mérito propio, sino esto es un don del Eterno, esto es por gracia, por la fe, amados ajín. Más sin embargo, enseña Santiago que la fe sin obra es que muerta. Alabado sea el nombre del Eterno. O sea que tus obras, tus hechos, lo que tú haces da evidencia si realmente está en la fe bíblica que demanda el Eterno en su palabra. Alabado sea el nombre del Eterno. Entonces dice que esta carne no se va a poder someter nunca a la vida. O sea que hay que dar ¿qué? Hay que darle batalla, hay que darle guerra a esta carne. No por nada Pablo decía, golpeo esta carne y la pongo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque él decía, no siendo yo heraldo, vaya a quedar yo descalificado. Por cuanto que, amados ajín, por cuanto hay que someter esta carne desde el principio hasta el fin. Hasta que Yeshua venga, usted va a tener que someter esta carne. Alabado sea el Rey. Y para eso el Eterno nos dio las armas. Y nos dio la mejor arma, que es su bendita hermosa Torah y su Ruach HaKodesh, amados aquí, para poder usted y yo darle frente a esta carne. Número 5, quinto punto que demuestra esta carne ser, amados aquí. La carne produce corrupción. Esto no produce santidad, amados aquí. Esto no produce la santidad. Bendito sea el Rey de la Gloria. Sino todo lo contrario, la corrupción. Gálatas 6, del 8 al 9 enseña, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Ruach, del Ruach segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desfallecemos o desmayamos en este caso. Entonces aquí nos enseña Pablo, por medio de Gálatas, de que es fundamental y necesario que usted entienda que lo que esta carne segará será corrupción. Por eso, como me decía el Eterno que les dijera, amados ajín, que tienen que aprender, o tenemos que aprender mucho de nosotros, amados ajín Yahayot, mire, a escuchar. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando su voz. Muchos de nosotros no están alcanzando a escuchar su voz. A muchas personas, amados ajín Yahayot, no han podido discernir qué clase de voz está escuchando en su vida, y esto lo está conllevando, amados ajín Yahayot, a que no puedan crecer a la estatura que el Eterno está mandando en su palabra. Y por eso es necesario que nos examinemos y que por medio de su palabra podamos discernir qué clase de voz nos estamos escuchando, ya que es vital para nuestro crecimiento, amados ajín. Debemos desarrollar, amados ajín Yahayot, nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Acuérdense que la palabra advierte que en los tiempos postreros aún los escogidos serán engañados. Aquellos que el Eterno ya tiene escogidos para salvación, aún ellos, amados ajín Yahayot, muchos de ellos logrará a Satán engañar. Y el Eterno lo permitirá. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha dejado las estrategias, nos ha dejado las armas para que usted y yo podamos vencer eso y no nos pase eso, amados ajín. Alabado sea el Rey de Gloria. O sea que está en usted y está en mi persona. ¿En qué estamos sembrando? Bendito sea el Rey de la Gloria. Y con esto no solamente se está refiriendo a que usted esté participando en las cosas del mundo. No. ¿A quién usted le está dando su tiempo? Porque el tiempo, no por nada, hay un dicho que dice que el tiempo es oro. ¿Por qué? Porque el tiempo que se te ha sido entregado, que es limitado, amados ajín Yahayot, no vuelve. Cada día que usted pierda, amados ajín Yahayot, en las cosas del Eterno, es un día que no va a volver. Y es una oportunidad que te estás perdiendo de alguna bendición de lo alto, o que no te está contribuyendo por cuanto no le estás dando el tiempo adecuado al Eterno y a las cosas del Rey, amados, para tu crecimiento espiritual. Entonces, si estás teniendo logros en la carne y en lo material y en este mundo, pero te tienes que examinar cómo está tu vida espiritual.
que es lo eterno, lo que, amados Sahin Yahayot, realmente va a valer la pena, porque todo lo que estás invirtiendo en la área terrenal, tarde o temprano, de eso no quedará memoria, amados. Bendito sea el Rey. Sexto, dice aquí, la inclinación natural del corazón humano, que se inclina siempre, amados Sahin Yahayot, a lo negativo, a lo malo. Esto es importante que usted también lo pueda entender. Mira lo que enseña Génesis capítulo 6:5, de que esta carne, este corazón humano siempre está inclinado por naturaleza después de la caída de nuestros padres al mal, al constante mal. Génesis 6:5, como anunciamos anteriormente y lo citábamos, dice así: y vio Yuhet-Bajei que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, amados Sahin, de ellos era de continuo solamente el mal. Mira lo que el Eterno vio en los corazones y en esta carne humana. Constantemente sus designios era el mal. Pues normal, perdón, amados. Normal que el Eterno haya tomado la decisión de ¿qué? De exterminarnos. Y que, amado, que su misericordia fue tan grande que no quiso por completo deshacerse del ser humano. Y por cuanto halló gracia un ser, amado Sahin, como lo fue Noé, pues pudo repoblar otra vez esta humanidad, esta tierra, por misericordia y amor al ser humano. Porque desde un principio los pensamientos de Dios no han sido el mal, todo lo contrario, en bendecirnos, en ayudarnos, en que usted y yo enseñaremos de todo lo que el Eterno ha creado aquí en esta tierra, amado Sahin. Mira lo bello que ha sido el Eterno. Santiago 1, versículos 14 y 15 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto es algo que tenemos que poner en claro. ¿Por qué? Porque muchas personas paran reprendiendo solamente al diablo. Y el diablo me puso el pensamiento. Y el diablo sucio me dio esta idea. Y el diablo sucio me hizo caer. Amado Sahin Yahayot, a veces hasta por sospecha decimos que es el diablo y los demonios. Pero aquí las escrituras enseñan por medio de Santiago que es la propia concupiscencia que hay en nosotros. Como me enseñaba el Eterno, amado Sahin Yahayot, la voz más peligrosa que usted puede estar escuchando en estos momentos es la voz suya, la voz de su carne, como lo estamos viendo en esta enseñanza del día de hoy. Y le voy a decir por qué. Porque la voz del Eterno guía al bien, a la prosperidad espiritual y material, a que usted tenga una vida digna, amado Sahin Yahayot, y en shalom, o sea, en este caso en paz. La voz de los demonios, en cambio, amado Sahin Yahayot, es una voz que, como lo vamos a ver en otra enseñanza, nos está tratando de guiar hacia un mal, hacernos creer las cosas que no tenemos que creer, amados Sahin Yahayot, pero esa voz, de acuerdo a las escrituras, ya ha sido derrotada. Como me permitió aprender el Eterno esta semana, amados Sahin Yahayot, literal, si ustedes, como me enseñó, si ustedes entendieran qué autoridad, amados Sahin Yahayot, y qué clase de personas son ustedes como hijos míos que son, amados Sahin Yahayot, sus hijos, su pueblo, no viviría derrotado. Si entendiéramos, amados Sahin Yahayot, la autoridad que el Eterno nos ha dado, la clase de pueblo que somos por ser hijos y pueblos del Eterno, y si entendiéramos sobre todas las cosas qué clase de Padre tenemos en los cielos, amados Sahin, ninguno de nosotros sabría lo que es la derrota.
Alabado sea el Rey de la Gloria. Pero por cuanto, amados, tenemos un libre albedrío y intuitivamente estamos constantemente haciendo las cosas que nos parece, que creemos nosotros que está bien, pues esto conlleva a que el Eterno nos tenga que pasar por diversas pruebas, para darnos a entender de que realmente solamente somos carne. Por eso el Eterno dice, no por siempre voy a contender con ustedes, o en este caso con nosotros, porque somos seres humanos, por cuanto somos carne. Él mismo lo dice, por cuanto ustedes son carne, porque el espíritu decaería, y no su espíritu, está hablando del espíritu nuestro, porque nuestro espíritu se conjugaría de una manera, se contristaría de un modo, amados Sahin Yahayot, que no habría ya remedio, amados Sahin Yahayot, para eso. Y por eso el Eterno nos da este libre albedrío y llega un momento que deja de insistir. Y no podemos llevar al Eterno a ello, amados Sahin Yahayot, a que desista de nosotros, a que desista de nuestra santidad, de nuestro caminar en Él, y que vaya a desistir de esos planes maravillosos que tiene con cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí que Santiago enseña: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. O sea que el mal está en nosotros. Y por lo tanto, la voz más peligrosa que usted puede estar escuchando es la voz de su carne. Cuidado con esa voz. ¿Por qué? Porque la carne impulsa al pecado, al orgullo, a la comodidad y a la desobediencia a los mandatos del Eterno. Así de fácil. Miremos rápidamente, de acuerdo a la palabra de Elohim, cuando se escucha la voz de la carne. Efesios 4, del 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no andéis como los otros gentiles que andan a la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, amados Sahin Yahayot, ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, o sea, de su carne, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer, amados Sahin Yahayot, con avidez toda clase de impurezas. Mira lo que nos está diciendo el Eterno. Cuando usted decide escuchar la voz de su carne constantemente y hace esa voz un hábito de guía en su vida, enseña las escrituras que esa voz te llevará a un endurecimiento, y ese endurecimiento va a lograr a que usted cometa toda clase de acto de avidez, de impureza, amados Sahin Yahayot, y menciona sobre todo lo que es la lascivia. Porque usted no solamente puede ser una persona lujuriosa, ¿verdad?, en la área sexual, sino en todas las áreas, amados Sahin. Cuando se va usted al extremo, bendito sea el Rey, de lo que el Eterno dice, mucho cuidado con eso. Entonces, los deseos y los designios de esta carne enseña, amados Sahin, que trae vanidad a la mente nuestra. Y como trae vanidad a nuestra mente, dice también que esa mente y ese entendimiento va a ser entenebrecido. ¿Por qué? Porque toma las tinieblas automáticamente el control. Y no se está hablando solamente de las tinieblas de afuera, los demonios, sino el mal que el Eterno ya nos ha demostrado por medio de su palabra que hay en nosotros, como seres humanos que somos, en nuestra propia carne. Y muchos están reprendiendo las obras del diablo cuando se tienen que reprender es a ellos mismos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Examinarse si realmente es el diablo o es tu carne la que está anhelando esto. Porque es la carne la que anhela todo esto. No a Satán, la carne. Satanás lo que te ayuda, amados Sahin Yahayot, es que usted lo lleva por obra. Bendito sea el Rey de la Gloria. Por cuanto te echa porras, alabín, bomba, carne, ra. Haga lo que quiera su carne. El moto de Hasatán, haga lo que tu carne pida. Bendito sea el Rey de la Gloria. Tremendo esto, ¿no? Cómo nos enseña el Eterno que nos tenemos que cuidar de nosotros mismos, amado Sahin Yahayot. Dígale que está al lado suyo si lo tiene. Cuídese de usted mismo. Yo me tengo que cuidar de yo mismo.
porque es el peor enemigo que usted puede tener. Usted duerme en esta carne, usted se baña en esta carne, usted habita en esta carne, usted esta carne la lleva las 24 horas del día. Y por eso puede llegar a ser su peor enemigo, si usted no la somete conforme las Escrituras enseña que debe someterla. Bendito sea el Rey de la Gloria. Por eso necesitamos dar un cambio de mentalidad. Romanos 12, del 2 al 3 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno de nosotros. Aquí está enseñando el apóstol que para poder que usted escuche la voz del Eterno, para poder que no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que el Eterno quiera obrar en su vida, es necesario que usted cambie su forma de pensar. Porque cambiar su mente de la forma de pensar, amados Sahin Yahayot, te va a conllevar, como enseña Romanos 12, a que tu mente sea limpiada de toda tiniebla. Y al estar tu mente ya no entenebrecida, le va a colaborar a que usted pueda escuchar la voz del Eterno. El principio que enseña el Eterno por medio del Evangelio. Si un espíritu, si un demonio sale del cuerpo de una persona, o del alma en este caso, allí se aposentan los demonios, bendito sea el Rey de la Gloria. Lo que están buscando es tu alma, controlar tus deseos, tus anhelos, tus emociones, y se posicionan en alguno de tus órganos o parte y miembro de tu cuerpo, por supuesto, pero la meta de ellos es tu mente, tu alma en este caso. Amado Sahin dice que si ese espíritu inmundo sale de la persona, bendito sea el Rey de la Gloria, esa casa queda adornada, limpia, pero queda vacía. Y por eso es necesario que usted habite esa casa con el espíritu de nuestro Abba celestial, para poder que ese intruso no busque a 7 peores, como enseña el Evangelio, y vengan otra vez, porque lo llaman su casa, a morar, y que la liberación de esa persona sea después aún más difícil. Bendito sea el Rey de la Gloria. Dice que el estado postrero de la persona será peor aún todavía. Habrá más endurecimiento, habrá más resistencia para las cosas del Eterno. Y esto nos los quiere evitar el Abacados. ¿Se da cuenta? Y esto es algo que usted y yo debemos hacer, porque aquí está diciendo el apóstol, por medio del Eterno, amado Sahin Yahayot, inspirado por él, que usted y yo debemos transformar nuestra mente. Es una tarea que el Eterno nos las entregó a nosotros. ¿Podemos pedirle ayuda al Eterno para ello? Por supuesto que sí, pero está en su deber. Es su tarea y mi tarea en que usted y yo, amado Sahin Yahayot, le demos a esto, mire, al entendimiento, reformarlo, ponerlo conforme a la voluntad del Eterno, para que poder que el Ruach HaKodesh tome control de nuestra mente y ya no sea una mente vana, terrenal, diabólica y animal, como enseñan las Escrituras. Por eso es sumamente peligrosa, amados Sahin Yahayot. En no discernir la voz de la carne es un peligro eminente, como enseña Jeremías 23:16. Ya lo voy soltando. No escuchéis las palabras, dice aquí Jeremías, de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablando visión de su propia carne, no de la boca de Elohim. Por eso es necesario que, como nos enseña el apóstol Juan, que probemos los espíritus si realmente vienen de Elohim. Porque si el profeta, la persona que está hablando profecía en nombre del Eterno, no está en el Ruach, sino anda en su carne, pues, amado Sahin Yahayot, es un peligro, porque dice que está dando visión de su propio corazón. O sea que, amado Sahin Yahayot, son palabras de su carne, y esas palabras de carne que traen muerte, no traen vida. ¿Se da cuenta? Por eso dice el Eterno, ni los oiga.
Y ya hay parámetros que el Eterno nos ha establecido a cada uno de nosotros para poder discernir qué voz viene de parte del Eterno y quién no. Quién habla por medio del Ruach HaKodesh y quién no. Amados Sahim. Por ende, vamos rápidamente a ver 3 personajes bíblicos que nos dan un buen ejemplo de lo que tuvieron que padecer por haber escuchado a su carne. Rápidamente, número 1, David. En el relato lo encontramos en 2 Samuel, capítulos del 11 al 12. Pregunta, ¿cómo actuó la carne? Dice que se dio a la lujuria con Betsabé, intentó encubrir su pecado y mandó a matar a Urías por escuchar a su carne, por darle placer a esta carne, amados Sahim. Se metió en semejante chicharrón, como dicen mis hermanos colombianos. Mire, fue confrontado. ¿Por quién? El Eterno tuvo que mandar al profeta Natán que lo reprendiera. ¿Cuál fue su castigo? Mire lo que le costó escuchar la voz de su carne por unos minutos de placer. Dice, el hijo nació de esa relación, murió. Violencia y conflicto entera en su propia casa. El propio hijo violó a su propia hija. El uno lo quiso destronar, murió por eso. Y así sucesivamente. La espada de la casa de David no se apartó, amados Sahim, ni se ha apartado hasta el día de hoy, como usted ha podido ver. Vivió consecuencias dolorosas dentro de su propia familia. ¿Y todo por qué? Por escuchar la voz de su carne. Y usted dirá, pero qué tremendo fue la consecuencia de ese pecado. Claro, las escrituras enseñan que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Aunque fue perdonado, sufrió disciplina severa. ¿Y usted cree que usted y yo somos la excepción? No, amados Sahim, todos aquellos que se encuentran en el reino y en este caminar con Yeshua, tendrá que rendir, amados Sahim Yahayot, cuenta por sus actos. Y será severamente disciplinado cuando tenga que ser disciplinado. Así funciona en el reino del Eterno. Número 2, Acán. ¿Se acuerda de Acán? El relato lo encontramos en Josué 7. Y la pregunta, ¿cómo actuó su carne? Dice que codició el botín prohibido cuando el Eterno le dice, no me van a guardar nada de ese pueblo, sino que todo lo van a echar al fuego. Lo tomó y lo escondió, amados Sahim Yahayot. Como lo vimos en Jueces 7:21, vio, codició y lo tomó. ¿Cuál fue el castigo? El castigo fue descubierto por Elohim, murió apedreado junto con su familia, e Israel sufrió derrota por su pecado, amados Sahim. La consecuencia, deseo carnal, trajo juicio inmediato, no solamente a la vida de Acán, sino a sus familiares, para que usted vea que cuando usted cae, no solamente cae solo, usted arrastra a sus hermanos, usted arrastra consigo también a sus familiares, porque es un principio bíblico, como enseña el Eterno, que cuando un cuerpo se duele, cuando un miembro del cuerpo se duele, el cuerpo restante también lo siente. Por eso tenemos que ser responsables, amados Sahim Yahayot, y cuidadosos con lo que hacemos, porque no solamente nos afecta a nosotros, sino también vamos a afectar a los demás. Alabado sea el Rey de Gloria. Y número 3, un tercer ejemplo, y con eso lo entrego, Ananías y Zafira. El relato lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 1 al 11. ¿Cómo actuó la carne de ellos? Buscaron reconocimiento espiritual, mintieron sobre el dinero ofrecido, amados Sahim, intentaron aparentar mayor santidad de la que tenían, amados Sahim, y esto los conllevó a un castigo severo. Ambos murieron inmediatamente en el acto de los hechos, amados Sahim. Como ejemplo a la cajal del Eterno, para que sepan que con Elohim no se juega. O sea que la carne aquí se manifestó como orgullo, engaño y deseo de apariencia. Y eso es algo que nos dice el Eterno, tengan cuidado con eso, porque el Eterno no tendrá el justo por inocente, ni mucho menos al impío por justo. Así que, amados Sahim, prestemos atención, meditemos y pesemos con las escrituras del Eterno qué voz estamos escuchando.
porque de ello va a demandar nuestra vida. Amén. Así que gracias por su atención, gracias por su tiempo y que haya participado en este espacio. Y vamos a levantar una tefilá. Vamos a pedirle al Eterno de que se continúe glorificando en nuestras vidas, que no desista en seguir obrando en cada uno de nosotros y que nos dé esta victoria en su Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén. Padre Celestial, gracias por tu presencia, por este espacio y tiempo. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que esta voz que estemos escuchando sea tu voz, amado Padre. Sabemos que no estamos exentos de escuchar nuestra voz o la voz de los demonios, pero te pedimos, mi Rey, que nos dé la suficiente sabiduría y conocimiento y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a poder discernir la voz que estamos escuchando en el momento. Tráenos siempre tu palabra a cuenta, mi Rey, Padre, para poder pesar los espíritus y poder pesar estas voces que estamos escuchando en nuestro interior. Te bendecimos y te honramos y también aprovechamos, Padre, para orar por cada enfermo, por cada persona que esté atribulada, por cada persona que esté atada, Señor, a las cosas diabólicas. Te pedimos, Señor, que sea usted glorificando en este momento y que sea usted trayendo esa libertad y ese shalom, mi Rey, para poder nosotros andar en tu reino. Te pido por los enfermos en este momento, trae sanidad, trae restauración a sus cuerpos, mi Rey, todo malestar, Padre. Te pido, Señor, que los lleves de ese ser, Padre Celestial, de esa persona, mi Rey, compadécete. Tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tú sigues sanando y siendo ese médico por excelencia, Padre. Bendito sea tu presencia. También eres el libertador. Mi Rey, veniste a abrir a las cárceles, a dar la apertura a esas cárceles espirituales y físicas, mi Rey, Padre. Te pido, Señor, que des la oportunidad de restauración a esas personas, mi Dios, que en lo espiritualmente hablando están atadas a los vicios, al engaño, a la mentira, a la codicia, a la lujuria, a la fornicación, al adulterio. Glorifícate, Señor, ahora mismo en esas personas, mi Rey, y muéstrale que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos, y que todo, Señor, gira en torno tuyo, que tú sigues teniendo ese cetro de justicia, de reinado y de autoridad sobre toda la creación. Te bendecimos por ello, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Que el Eterno bendiga sus vidas. Hasta una próxima enseñanza. Shalom, amados aquí. Yeshua está a tu puerta. Ven a sus pies. Visítanos en nuestra página web www.amorife.de